Hola amigos y bienvenido al canal de Sincerely Spain. Yo soy Dani y hoy tenemos un nuevo vídeo de nuestra serie Cómo aprender español. En esta serie hablamos con profesores de español sobre los temas que ellos consideran importante en la aventura de aprender un nuevo idioma. Hoy nuestra experta es Anabel Fuertes. Hola Anabel. Hola, qué contenta estoy de que me hayáis invitado, me hace mucha ilusión. El placer es nuestro. De hecho, yo tengo muchas ganas de esta conversación porque es un tema que ha surgido espontáneamente entre Ujú. nosotras. ¿Y quieres explicarnos lo que vamos a charlar hoy? Sí, pues todo comenzó porque yo subí a Instagram un post sobre la menstruación y hubo mucha gente como que le sorprendió que yo subiese ese post. Entonces yo expliqué que yo siempre cuando subo ese contenido a Instagram o incluso cuando doy mis clases de español, siempre pienso en temas que me hubiese gustado aprender en inglés. Mm. Y me di cuenta de que había ciertos temas que son tabús en las clases de idiomas. Entonces creo que eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Sí, y es perfecto porque estamos completamente de acuerdo contigo que son temas que quizás no vas a usar cada día en la conversación diaria, pero son importantes hablar de la menstruación, del sexo, de todas esas cosas. Pero es verdad que también hay otros temas que se enseñan en el aula que tampoco utilizamos en nuestro día a día y los enseñamos con total normalidad. Yo recuerdo a una alumna que me decía, yo no quiero perder tiempo aprendiendo los animales. ¿Para qué quiero yo saber cómo se dice guepardo si no voy a ver un guepardo en España en mi vida? Y digo, pues tienes razón. Es Entonces, verdad. hay temas que se enseñan por costumbre, pero que luego en tu día a día viviendo en un país como España no utilizas. Y creo que es más útil saber decir cómo decir compresa o tampón o, por ejemplo, también recuerdo que tú me dijiste que un tema que te costaba mucho hablar en español era dar condolencias. Y creo que el tema de la muerte es un tema que tampoco se suele explicar y que es muy necesario porque al final pues sucede, está a nuestro alrededor y luego llega ese momento y te encuentras con una situación que ya de por sí es incómoda y que se convierte incluso más incómoda porque no sabes cómo expresar correctamente qué palabras utilizar para no ofender a la otra persona, para no ser maleducado. Y creo que es Ujú. importante que los profesores también demos esas herramientas a los alumnos. Es uno de los temas que tengo en mente para subir próximamente, la verdad. Perfecto, estamos atentos para eso porque es súper útil, pero no hablamos de esas cosas en la clase. Sí, pero claro, entiendo, supongo que es porque son temas que ya de por sí son tabúes en la sociedad. No creo que un profesor de idioma diga no voy a enseñar estos temas. Es que no surgen, no están en los libros de texto, por lo menos yo nunca he tenido un libro de inglés que un capítulo sea la muerte, o no un capítulo, pero por lo menos un par de páginas, o el sexo, o la menstruación cuando se enseñan las partes del cuerpo, no se suele hablar tampoco de, pues a lo mejor el culo, las tetas. Yo, por ejemplo, estaba trabajando como niñera en Inglaterra y la única palabra que sabía para culo era ass. Entonces yo estaba con la niña pequeña y yo le tenía que preguntar a la niña, ¿te has limpiado bien? Y yo utilizaba la palabra ass, hasta que una persona educadamente me dijo, no puedes utilizar esa palabra con una niña. Y yo, es que en España podríamos decir culo y no sonaría tan ofensivo, la verdad, a lo mejor dirías culete, pero culo podrías utilizarlo perfectamente con un niño, entonces yo dije, pues culo. Y claro, nunca nadie me dijo que no, nadie me dijo, tienes que utilizar esta palabra para hablar con niños, esta para hablar con tu pareja, esta si vas al médico, esta sí, como, jo, qué difícil. Sí, verdad. Me acuerdo, era mi primera vez en España. Estaba viviendo con una familia, un host family, y tenía una nieta de 2 años o 3 años en este momento. Y ella dijo algo de su culo y yo pensé, hostia, por favor, no digas eso, porque yo lo veía como ass y es algo que no debes decir a un niño. Y yo tenía miedo que ella iba a decir eso y su familia iba a pensar que fue por mí. Es que creo que es muy necesario cuando se enseñan las partes del cuerpo, pues indicar también qué parte suena más malsonante, cuáles son de uso coloquial, cuál puedes utilizar pues con tu pareja, porque si no,
se puede dar una situación muy incómoda y hay gente, hay extranjeros que pueden que te entiendan, como la persona que me dijo, no utilices esta palabra, pero pueden que otros lo sientan que les estás ofendiendo y ya es como, joder, no. Creo que es muy necesario decir cuándo y cómo y enseñar esas palabras, no evitar el tema. O sea, a mí nunca nadie, no recuerdo un libro de inglés que me dijese culo, se puede decir así, 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 así. Y como no. Pero en tus clases intentas hacer eso con no solo una palabra de vocabulario, pero un tema entero. Lo que pasa es que mis clases, por ejemplo, están muy personalizadas. Cada alumno, por ejemplo, tengo un alumno que es un fisioterapeuta, pues todo es sobre fisioterapeuta, otro que quiere que le enseñe temas sobre fútbol. Pero sí que recuerdo la alumna que te dije que me dijo, no quiero aprender animales. Ella, por ejemplo, era porque vivía en Ibiza y quería aprender español para salir de fiesta en Ibiza. Entonces me dijo, yo quiero aprender a decirle a mi amiga, pues ayer tuve una cita con este chico y fue así. Quiero poder ir al bar y pedir una copa de alcohol sin tener que buscar en el traductor cómo se dice, pues ginebra, no, vodka, ¿no? No sé. Entonces yo dije, pues vale, y preparé todo el temario relacionado con eso. Obviamente, si tengo alumnos que quieren aprender un español más general y les tengo que enseñar las partes del cuerpo, siempre intento enseñar este tipo de cosas. Hay veces que no caes, porque yo esto caí hace poco. Hay alumnos de otro a los que les explicaba con anterioridad que nunca les expliqué esto, porque es que directamente no caes, como nunca te lo han enseñado, pues Sí. tú como profesora no caes en que tienes que enseñarlo, pero bueno, poco a poco me voy como dando cuenta. Y también otros alumnos y otras personas me lo van diciendo por Instagram también. Hay muchas chicas que me agradecieron, que nadie les había enseñado cómo decir, pues, las reglas, la compresa, el tampón, y que pensaban que era muy necesario. Entonces, bueno. Sí, no, y yo llevo años, quizás más que 15 años aprendiendo español, pero yo no sabía que se dice bajar la regla y no tengo la regla o Claro. ahora ha llegado. Es que intentamos traducir directamente usando las palabras que sabemos, más que nada cuando es un tema así un poco tabú. Sí, y luego también sucede, ¿no? Que si vas a ir, por ejemplo, al ginecólogo en un país extranjero, que ya de por sí puede ser una experiencia un poco estresante en tu propio país, y vas allí y a lo mejor no eres capaz de expresar como quieres lo que te sucede, a lo mejor el médico te está hablando y no eres capaz de entender y te sientes un poco como, ¿sabes? Que dices, ay, qué tensión, que no estoy entendiendo, no sé qué quiere que haga ahora mismo y como de un tema que a lo mejor podría parecer que no es importante, al final tiene un efecto muy importante en tu vida y pasas por una situación que lo pasas mal. Sí, por eso te pregunté también, porque me da vergüenza que vivo aquí en España mucho tiempo, pero cada vez que tengo que ir a la ginecóloga, ¿cómo se dice? Bien, Ginecóloga. ginecóloga, me da mucho miedo porque no sabía las palabras y con tu infografía, por lo menos ahora puedo estar preparada que me suena unas palabras, pero la primera vez fui solo para pedir una receta de la píldora y ella me preguntó como sobre la citología, citología, y yo no sabía qué era. Y era un momento muy difícil, de mucha vergüenza y me sentí muy mal en este momento porque nadie me había explicado esas palabras. Y solo el hecho de que tú vayas a internet y encuentres un sitio con vocabulario fiable, ya te da un poco de confianza, porque es verdad que hoy en día tenemos internet y todo es muy fácil, pero yo a veces busco cosas y te encuentras foros en los que cada persona te responde una cosa diferente. También sucede que es por el país, que a lo mejor te está contestando un estadounidense, un australiano, un inglés, y tú dices, jo, qué palabra me quedo, cuál no, cuál sí. Entonces, tener por lo menos un sitio que tú digas, bueno, ella es profesora de español de España y sé que las palabras que me van a dar son las adecuadas. Obviamente yo no puedo explicar todo porque no soy ginecóloga, pero unas palabras básicas que la persona se sienta que por lo menos, bueno, ese vocabulario si surge en la conversación voy a ser capaz de entenderlo y saber que no va a ser ni malsonante ni que va, no sé, a causar incomodidad entre las dos personas. Perfecto. Sí, te lo agradezco mucho y recomiendo todos, recomiendo
tu canal, tu perfil de Instagram a todos porque es súper útil. Muchas gracias. La verdad que es lo que digo, siempre intento pensar en temas que yo como española viviendo en Inglaterra me hubiese gustado que me hubiesen explicado y que cada día también se dan situaciones diferentes que digo, uy, no tengo ni idea de cómo desenvolverme en esta situación. Entonces intento que cuando enseño español pues abordar esos temas también para que no le pase a otras personas. Ujú. Y te pregunto un consejo. Además, en adición de seguir cuentas como la tuya y trabajar directamente con un profesor sobre estos temas, ¿qué más podemos hacer para aprender más de estos temas tabú? Ujú. Pues yo creo que actualmente somos muy afortunados y tenemos plataformas de streaming que nos ofrecen mucha cantidad y variedad de contenido. Yo, por ejemplo, el otro día vi en Netflix un documental sobre el sexo y era en inglés. Entonces me ayudó también, como cada capítulo era uno era de los métodos anticonceptivos, otro del embarazo. Entonces también me ayudó y era documental, ¿no? Porque bueno, también las series y las películas obviamente te pueden ayudar, pero hay que saber también que a lo mejor es comedia o no sé. Pero si es un documental, obviamente las palabras que te van a decir van a ser más técnicas. Y creo que somos muy afortunados de tener esas plataformas que normalmente también te dan la opción de ver contenido en otro idioma. Creo que depende de dónde vivas. Pero el otro día, por ejemplo, sí que pregunté en Instagram y me dijeron que en Reino Unido sí da la opción de ver los contenidos en español. Y si no está hablado en español, creo que el subtítulo sí te da la opción de ponerlo en español. Entonces creo que es una forma muy buena de aprender vocabulario, la verdad. Sí, perfecto. Pues entiendo que hemos hablado mucho tiempo y antes de irnos quería preguntarte si alguien quiere dar clases contigo y ponerse en contacto contigo, ¿qué es la manera mejor? Pues en Instagram me pueden encontrar muy fácilmente. Mis clases se llaman Pitacho, pero también tienen la página web que es www.pitacho.com y allí tienen un formulario y me lo pueden enviar, si no por email, que es info@pitacho.com. Pero bueno, en Instagram también y me encantaría, la verdad. Y aunque no sea solo para dar clases, si tienen alguna pregunta o quieren que les envíe los documentos que tú vas a enseñar en el vídeo, también puedo enviárselos, sin problema. Sí, y son clases todos online, ¿no? Sí, de momento todo online, sí. Ok, para todo el mundo, entonces. Sí. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Anabel. ¿Y hay cualquier otra cosa que quieres añadir? No, que muchas gracias por invitarme. Creo que ha sido una conversación muy interesante y me ha gustado mucho participar. Muchas gracias. A mí me ha gustado un montón también. Gracias a ti. Hasta Vale, luego. adiós.